atmósfera hermosa en este lugar. Hay una atmósfera poderosa. Cuando el pueblo tiene hambre y sed del Señor, la expectativa está en el aire. Y el Señor se mueve por ese hambre, por esa expectación. Usted está esperando que Dios haga algo. Y el Espíritu Santo dice, aquí estoy yo, dispuesto a derramar sobre corazones que tienen hambre y sed por mi presencia, sobre corazones que están creyendo que yo tengo el poder para sanar, para liberar, para romper situaciones de maldición, patrones en tu vida de pecado, de vicio, de fracaso. Yo te invito a que te pongas de pie allí donde tú te encuentras en esta hora. Pero así violentamente, póngase de pie, ponga su mano en la atmósfera, así mire. Tenemos que aprender a desatar actos proféticos. Amén. Porque eso es lo que provoca que nosotros llamemos en este plano natural lo que no es como si fuese. Yo me muevo por la fe. Yo camino por la fe. Y entonces el Espíritu Santo de Dios comienza a expander, comienza a aumentar esa medida de fe que me dio. Usted y yo hemos recibido, dice su palabra, una medida de fe. Pero usted tiene que provocar que esa medida crezca hasta que usted conquiste en su vida y desate sobre su hogar, sobre su propósito, sobre su llamado, para que el Señor en este momento, en este tiempo que se está acortando, en este tiempo que se está apercibiendo que Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por su novia. Este es el tiempo en el que todas las cosas serán aceleradas. Este es el tiempo en el que aquel que rinda su corazón, aquel que tiene hambre y sed por el Dios vivo, será saciado, será levantado, restaurado, empoderado. Tú te sorprenderás de lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Tú te sorprenderás de lo que tú puedes conquistar cuando tú conozcas que tienes un Dios todopoderoso, que ese nombre es Jesucristo. Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios Altísimo, aquel que después de haber resucitado declaró con toda autoridad: me fue dado un nombre sobre todo nombre, y en ese nombre hay poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y no hay nadie como Él. Aleluya. Oh, si breca la basole brele. Vamos, levanta tu mano. Vamos, mantén tu mano en alto, mantén tu mano en alto. Señor, desatamos en esta hora el poder de tu palabra. Señor, el poder que tú tienes a través de tu palabra. Señor, nada puede dar vida, pero tu palabra, Señor, puede infundir vida a un espíritu muerto. Puede traer vida, Señor amado, sobre un cuerpo cansado, derrotado, angustiado. Tú puedes resucitar ministerios. Tú puedes resucitar en nuestro corazón eso que se había apagado, eso que pensamos que ya no podríamos volver a sentir. Oh, brica la masele bequeya la masaya. Oh, briquelele salabacaya. Tengo hambre, tengo sed de ver al Dios que vive, al único. Dile, ven, oh Jesús, ven. Oh, ven, oh Jesús, ven. Dile, tengo hambre, tengo sed de ver al Dios que vive, al único. Oh, ven, oh Jesús, ven. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo. Jesús, ven. Decláralo con todo tu corazón. Tengo sed de ver al Dios que vive, al único. Ven, oh Jesús, ven. Ven, oh Jesús, ven. Levanta tu voz, tú lo puedes hacer mejor. Tengo sed de ver al Dios que vive, al único. Ven, oh Jesús, ven. Ven, oh Jesús, ven. Tengo hambre, tengo sed de ver al Dios que vive, al único. Ven, oh Jesús, ven. Ven, oh Jesús, ven. Una vez más. Tengo hambre, tengo sed de ver al Dios que vive, al único. Ven, oh Jesús, ven. Ven, oh Jesús, ven. Declara conmigo en esta hora: Señor,
Señor, abro mi corazón abro mi corazón para recibir tu para palabra. recibir tu palabra. Señor, Señor, que tu palabra que tu palabra cumpla el propósito cumpla el propósito por el que tú la por envías. el que tú la envías. Transforma, Transforma, cambia, cambia, rompe rompe en mí. en mí. Señor, Señor, quiero más. quiero más, Quiero más. quiero más, Quiero más. quiero más. Amén. Amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuántos le pueden dar la gloria al Señor? ¿Cuántos pueden declarar gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, amados. Pueden bajar. ¿Cuántos saben que estuvimos de convención el día viernes y el día sábado? Nuestro papá espiritual y nuestra mamá están aún en Santa Fe. Para los que ya son de la casa, saben que siempre después de cada convención, ellos se quedan unos días más para seguir siendo ministrados por los siervos del Señor convocados en ese lugar y por sus padres espirituales, el pastor Eduardo Rodríguez y la pastora Vanessa. Amén. Así que en esta noche fue asignado que podamos compartir el mensaje. Y en realidad papá le asignó a mi esposo, Hernán, que pudiera compartir la palabra. Pero mi esposo se levantó y casi vomitó el hígado. Faltaba una hora para que nosotros viniéramos aquí. Nosotros nos convocamos el grupo de alabanza a las 6:45 de la tarde. Y él veía que no paraba de vomitar. Estaba muy, muy mal. Y me dice, recién ahora estoy recuperando un poco el habla, pero no puedo ni hablar. Entonces me dice, somos uno, te paso la posta. Y heme aquí, Señor, envía a mí. Así que acá estamos. Amén. La gloria es para el Señor porque nosotros somos vasos de barro. Vamos de turno. Lo importante es que el propósito del Señor y su voluntad sean manifestada a sus hijos. Amén. Así que lo que el Señor puso en el corazón de mi esposo, eso yo les voy a compartir en esta noche. Y lo que el Espíritu Santo de Dios me guíe. Amén. Total, el corazón del mensaje siempre es el Espíritu Santo. Lo que cambia es el comunicador, pero la esencia es Él. Y si Él no está involucrado, la palabra está hueca, la palabra está vacía, ¿sí? Pero no vamos a hablar lo que está en nuestra mente, no vamos a hablar filosofía humana, sino que vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios declara de sí misma que es la única que tiene el poder de dar vida. Amén. Cuando yo enseño el discipulado, allí en Escuela de Líderes de Casa de Paz, y seguramente cuando estoy dando Casa de Paz, porque cuando a uno le toca hablar tanto en tantos lugares diferentes, seguramente que se pone a enseñar todo lo que uno sabe. Entonces, yo siempre enseño que cuando uno tiene encuentros con una persona que no conoce a Dios, o una persona que se ha apartado del camino del Señor, o una persona que está atravesando crisis, problemas, que se siente tentada a dejar el camino del Señor, siempre le digo esto: nosotros no somos psicólogos. Nosotros, por amor al Señor, representamos a Cristo haciendo su obra, abrimos nuestro oído y le damos un consejo. Pero siempre, siempre tenemos que aprovechar cada oportunidad para dar palabra de Dios. Porque es la única que cuando esa persona se vaya, le puede comenzar a trabajar en el corazón para que pueda recibir cambio y respuesta a su situación. Amén. Así que nosotros somos sembradores y nosotros tenemos semilla para sembrar. Esa semilla se llama palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces yo le voy a invitar que el que trajo Biblia abra su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Se nos rompió hace un par de domingos la computadora y tenemos ahí una versión que es confusa. Entonces vamos a
La voy a leer yo. Usted me va a acompañar. Ezequiel capítulo 36, versículo 25, perdón, versículo 25. Todos me dicen amén cuando lo tienen. ¿Lo tienen? Gloria al Señor. Usted lea conmigo. Porque nosotros a veces pensamos, no, voy a escuchar, yo me voy a poner a escuchar. Usted tiene que leer, provoca otro efecto. Primero, no se duerme. Segundo, evita que se distraiga. Tercero, evita que se ponga a hablar con su compañero y su vecino. ¿Cuántos me dicen amén? Nosotros tenemos que trabajar. Usted sabe que siempre que la palabra de Dios es anunciada, hay un choque de reinos. Lo más inocente que a usted le parezca que una criatura se descontrole en llanto, ahí está Satanás enviando un emisario, un demonio, un espíritu inmundo que moleste, que perturbe. ¿Para qué? Para provocar distracción en el pueblo. Amén. Entonces vamos a cuidar la atmósfera. No porque yo no soy nadie, pero el Señor está en este lugar. Y si Él quiere hablar, nosotros le vamos a prestar nuestros oídos. Amén, porque el Espíritu Santo está involucrado en este negocio y a Él le interesa que si usted está en este lugar, usted no salga de este lugar como ha venido, sino que el propósito por el cual Dios hoy nos permitió abrir los ojos una vez más a este mundo, ha renovado misericordia, bondad, gracia y vida sobre nuestra carne, ¿sí? Que ese propósito se cumpla en este lugar, porque su palabra dice que Él renueva sus bendiciones, su misericordia, su gracia sobre nosotros. Pero usted sabe que hay siempre una oposición. Satanás está totalmente interesado en que usted y yo no seamos aquellos que alcancemos lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces vamos a enfocarnos en lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Ezequiel capítulo 36, versículo 25, y vamos a leer 3 versículos hasta el 27. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: esparciré sobre ustedes. Yo le voy a ir cambiando ahí el vosotros, el os, el sois, todos los os. Eso se los voy a ir cambiando, ¿Qué le parece? Porque nosotros hablamos con el usted, con el yo. Entonces por ahí se nos hace confuso. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré, ¿qué dice ahí? Quitaré de ustedes, ahí de vuestra, o sea de nosotros, dice quitaré de ustedes. Esperen que no veo nada acá, estoy mal ubicada. Esto arruina la filmación, perdón. Pero me está dando una sombra justo sobre el versículo. Y los años no vienen solos, amados. Yo tengo más de 30, me juegan contra todo. Aleluya. Y quitaré de ustedes carne, el corazón de piedra. Che, este anda medio ruidoso. Aleluya, se me corta, no sé qué hace. Dice, y quitaré de ustedes carne, ¿qué cosa? El corazón de piedra. Y les daré un corazón de carne. Fíjense que dice, y quitaré de su carne el corazón de piedra. Ahí cuando el escritor, Señor, aleluya. Bien, ahí estamos mejor. Dice, y quitaré de su carne el corazón de piedra. Cuando el escritor inspirado ahí está escribiendo el libro y hace referencia a esa carne, lo que está hablando, lo que está haciendo referencia es al ser humano. Porque nosotros estamos hechos ¿de qué? De carne y huesos, ¿sí? Entonces cuando ahí dice, y quitaré de ustedes carne, o sea, de ustedes hombres, ese corazón de piedra, y les daré un corazón de, o sea, les quitaré ese corazón de piedra y les voy a dar un corazón que corresponda a esa naturaleza de la que ustedes están conformados. Y ahora vamos a ir avanzando. Versículo 27 dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu
y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Aleluya. Entonces, ¿cuántos pueden decir corazón de piedra? Cuando la palabra de Dios aquí en Ezequiel nos está hablando de este corazón de piedra, este es el profeta Ezequiel escribiendo ahí, declarando esta profecía sobre el pueblo de Israel. Este pueblo que constantemente se volvía a los ídolos. Y Dios los restauraba, los exhortaba, los llamaba, pero siempre Israel tuvo una debilidad. Siempre se volvió su corazón a los ídolos paganos de las regiones que estaban alrededor de ellos. Entonces, acá hay una promesa del Señor que iba a lidiar con su corazón y les quitaría ese corazón que se había convertido en piedra. Sí, porque cuando la palabra de Dios declara, les quitaré carne, hasta dice, les quitaré a ustedes hombres. Cuando digo hombres hablo de hombres y mujeres, del género humano. Les quitaré a ustedes, hombres, ese corazón antinatural. Porque Dios crea las cosas perfectas. Y Dios no nos ha creado con un corazón de piedra, sino que nos ha creado con un corazón de la misma naturaleza de la que somos hechos. Amén. ¿Cuántos me pueden entender hasta acá? Entonces, ¿qué es un corazón de piedra o un corazón endurecido? Ese corazón, ¿sí? Es un corazón que está impuro. Es un corazón que se ha alejado, ¿sí? O que nunca ha conocido la voluntad de Dios. Y el motivo por el cual nosotros hemos sido creados y enviados aquí a la tierra. Y usted sabe que ignorar esto, me voy a por este lado porque es este lado el problema. Ignorar esto provoca que nosotros no podamos estar conectados con el Creador. Y nosotros nos hemos sido creados para vivir sin Dios. Amén. Esto es muy importante que nosotros lo podamos comprender. No hemos sido creados para estar desconectados de Dios. Ustedes saben que un ser humano no puede vivir sin el corazón. Ahora se han creado prototipos de corazones artificiales para cuando no se consiguen corazones para trasplantar. Y cuando nuestro corazón se comienza a tornar impuro, o cuando nuestro corazón nunca tuvo una cercanía, una relación con su Creador, con el Dios vivo, comienza a mutar su naturaleza, ¿sí? Comienza a cambiar su verdadera estructura. Ustedes saben que la ciencia que estudia la evolución y la adaptación de los animales a distintos medios ambientes ha estudiado, se ha comprobado que cuando usted saca un animal de su hábitat natural, ese animal tiene que mutar para de alguna manera sobrevivir al cambio de medio ambiente. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de medio ambiente? O hablamos de atmósfera. Para todos aquellos que son nuevos en la casa, a lo mejor usted escucha que hablamos de la atmósfera y usted a lo mejor está pensando, no tengo idea de qué hablan. Lo vamos a poner sencillo. Usted respira. Sí, ¿usted qué respira? Aire. Si lo agarramos y lo tiramos al río, ¿qué es lo que puede suceder? Se muere. Si puede, eventualmente el que sabe nadar puede sobrevivir unas horas. Pero cuando se te empiezan a calambrar los músculos y te empiezas a cansar, te hundís, te ahogás. Ahora, sacamos un pez del agua y ¿qué sucede? Se muere. Tanto el pez como nosotros necesitamos el oxígeno. Pero nosotros ese oxígeno lo obtenemos del aire que respiramos y los peces lo obtienen del agua. Su sistema respiratorio está adaptado para extraer ese oxígeno del agua. Y nuestro sistema respiratorio está adaptado para extraer ese oxígeno del aire.
Ahora esto en lo natural. Pero ¿qué sucede con esa parte de nosotros de la que este mundo y este sistema no nos va a hablar? Nosotros no somos solamente este cuerpo y estos huesos, ¿sí? Sino que nosotros tenemos un alma, tenemos, ¿sí?, un espíritu. Y la ciencia, las filosofías del mundo van a tratar estas diferentes áreas de nuestras vidas y las van a querer llenar con cosas que no tienen su medida, con medios de los cuales nuestro espíritu no puede obtener el oxígeno necesario para tener esa vitalidad con la cual Dios lo ha creado. ¿Cuántos me pueden entender hasta acá? ¿Qué queremos decir? Que si el oxígeno que nuestro corazón necesita para poder estar conectado con el Padre y hacer su voluntad y entender cuál es su voluntad para mi vida y que el propósito por el cual Dios me ha enviado a esta tierra, porque la palabra de Dios dice que nos ha predestinado a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, dice el Señor: yo te he predestinado con un propósito y te he dado un llamamiento santo. Esto dice la palabra de Dios. Por eso es que nosotros, y voy a tomar volver a declarar lo que el apóstol Mario ayer nos enseñaba en la convención: un hijo de Dios es pro vida. No puede jamás estar a favor de un aborto, porque no estamos discutiendo células, no estamos discutiendo cuándo inicia la vida. La palabra de Dios dice que Él nos ha predestinado desde antes que Él en Génesis 1:1 dijera que los cielos se hagan cielo, la tierra se haga tierra y que se haga la luz y que se separe la tierra y el agua y haya agua en un territorio y esté seca la tierra y descubierta por el otro. Antes de que suceda todo eso, usted y yo estábamos predestinados a venir a esta tierra. Así que nosotros no somos ¿quién? Aleluya. Nosotros no somos quien como ser humano para determinar cuándo una vida inicia y cuándo una vida no inicia. Porque está comprobado científicamente y hay documentales acerca de esto, que en el momento que se une un óvulo y un espermatozoide hay como una descarga eléctrica. Y esa descarga eléctrica tiene la potencia de la explosión de una bomba nuclear. Y la palabra de Dios dice que Él sopla aliento de vida sobre esas células. Su soplo está involucrado ahí. Así que nosotros jamás podríamos estar a favor de esta idea del mundo. Amén. Usted y yo como hijos de Dios somos pro vida. Diga pro vida. Predestinación. Propósito. Llamamiento santo. Todo eso está sobre su vida y sobre la mía. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que va a provocar entonces que ese destino, ese llamado, ese propósito se desconecten? Un corazón que nunca ha conocido la voluntad de Dios por causa de que nunca ha conocido o no ha escuchado hablar del Señor Jesucristo. O un corazón que se ha endurecido porque se ha contaminado y se ha vuelto impuro por causa del sistema del mundo. Amén. Entonces vamos a avanzar un poquito más. Cuando Ezequiel da esta profecía al pueblo de Israel, ellos se habían contaminado con los ídolos de esa época. Y por causa de la idolatría se hicieron indiferentes a su verdadero Dios. Ellos se habían olvidado que Dios había enviado a Moisés. Que Moisés por la vara levantó su vara y se abrió el mar. Se olvidaron que cruzaron el mar en seco. Se olvidaron que el mar se cerró sobre el ejército de Faraón y murió ahogado. Se olvidaron de que para no morir de frío en el desierto el Señor levantó una columna de fuego. Se olvidaron que durante el día, para no morir calcinados por el sol en el desierto, les envió una nube. Se olvidaron que para no morir de hambre cada día el Señor hacía descender del cielo el maná. Se olvidaron que cuando ellos tuvieron ganas de comer carne le envió las codornices. Se olvidaron
de los mandamientos que le dio a Moisés. Ellos lo vieron. La palabra de Dios dice que cuando Moisés descendió no podían ni siquiera mirar su rostro porque el rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios. Se olvidaron. Y siempre el pueblo de Israel se olvidaba de ese Dios y se contaminaba con los ídolos de los territorios ajenos, vecinos a donde ellos habitaban. Entonces esto provocaba dureza en su corazón, indiferencia. ¿Cuántos pueden entender hasta acá? Amén, gloria al Señor. Y uno puede decir, bueno, pero los ídolos de Israel no son los ídolos que tenemos hoy. Claro que no. Por eso es que hablamos de que los ídolos que rodeaban, de los pueblos que rodeaban a Israel, eran los que los contaminaban. Ahora usted y yo identifiquemos dónde vivimos, cuáles son los santos que nuestra familia nos ha hecho adorar, cuáles son esas ideas filosóficas, esas costumbres, esos hábitos que traemos de crianza o de la región donde hemos nacido, de los santos patronos. Cada región tiene un santo patrón, un héroe, una virgen, una manifestación divina o semidivina a quienes les rinden un culto. Pensemos en esas cosas diarias que contaminan nuestro corazón. El exceso de redes sociales, el exceso de relaciones que no ayudan a edificar mi vida, con gente que vive atada a los vicios y su influencia me afecta. Amén. Entonces, ¿qué contamina el corazón de un hombre? Nuestro entorno. El apóstol Pablo decía, aunque nosotros andamos en la carne, ahí otra vez vuelve el término carne. O sea, usted y yo andamos en este cuerpo de carne y hueso, ¿sí? Este cuerpo, como dice la palabra, nace, dice que Adán fue hecho del polvo de la tierra, fue hecho de barro, Dios le sopló aliento de vida y se convirtió en un hombre. Ahora dice que cuando la maldición entró por causa del pecado, en el juicio Dios le dijo, del polvo viniste y al polvo. Eventualmente un ser humano cuando muere, más tarde o más temprano se convierte en cenizas, se convierte en polvo. Vuelve a tomar la forma con la que fue formado originalmente Adán. Pero hay algo puesto en nosotros somos como un envase. Hay algo puesto en este envase que es eterno. Eso carga la esencia de nuestro Creador. Y ahí es donde Dios quiere operar. Porque nosotros tenemos un tránsito por esta tierra y lo que nosotros decidamos aquí afectará nuestra eternidad. Amén. Entonces, ¿qué es lo que provoca que nuestro corazón deje de ser ese corazón que Dios había creado originalmente de carne, que estaba conectado a la esencia de su Creador, que estaba conectado y tenía una relación íntima con su Creador? La palabra de Dios dice que en Génesis que Adán, cuando caminaba por el huerto, Dios caminaba con él. Él tenía una relación cara a cara. Él tenía una relación sin intermediarios, sin interrupciones, sin nadie que tuviera que hablar por él. Dios hablaba y caminaba con Adán. Amén. Y ese fue el propósito original. Hasta que el pecado entró en el huerto y fueron destituidos de ese privilegio de la presencia de Dios. Esa comunicación directa se cortó y el sistema en el que quedaron comenzó a corromper su corazón, lo comenzó a endurecer. Amén. Entonces, ¿qué es un corazón endurecido? ¿Qué representa un corazón que se vuelve de piedra? Lo primero que provoca, y esto es algo que hemos visto en Casa de Paz. ¿Cuántos asistieron a Casa de Paz esta semana? Levante su mano los que asistieron a Casa de Paz esta semana. Bueno, no son tantos. Así que deberíamos ser un poquito más. Bien, entonces, y la lección de esta semana en Casa de Paz fue un corazón endurecido. Sí, pero no quiero que usted pierda el hilo porque tenemos que avanzar. Amén. Tenemos que hacer un proceso hasta poder llegar donde el Espíritu Santo de Dios quiere ministrarnos. Entonces, gracias, amada. ¿Qué es lo primero que provoca el corazón o cuál es la característica? Un corazón de piedra nos vuelve insensibles a la presencia de Dios.
nos vuelve sordos y ciegos espirituales. La palabra de Dios dice que para las del mundo las cosas del espíritu son locura, pero para alguien que está dentro y ya experimentó, pero se enfrió y su corazón se endureció, se torna un ciego y un sordo espiritual. No es lo mismo que con aquel que nunca ha conocido de Jesús, porque ellos no conocen. Y por causa de no conocer es que las cosas del espíritu, hablar en lengua, llorar, saltar, gozarnos, dar un grito de júbilo, no sé, expresar alabanza con nuestro cuerpo. Cuando nos ven de afuera dicen, estos están todos re locos. ¿Cuántos hay aquí que alguna vez cuando pasaban por un templo evangélico ahí decían, estos están todos re locos? Ahí está, el Señor les ha tocado el corazón. Pero sí o no, decían, estos están todos re locos. Porque las cosas del espíritu, para los que no tienen a Cristo en su corazón, son locura. Ahora, los que ya estuvieron dentro, los que ya experimentaron el espíritu, pero comenzaron a desconectar su relación con Dios, comenzaron a enfriarse, para ellos no es lo mismo. No es que las cosas ahora son locura, no, porque ya saben que hay un espíritu de Dios obrando y operando, pero se tornan ciegos y sordos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y esta ceguera y esta sordera espiritual provoca que un hijo de Dios deje de comprender y entender lo que su palabra habla en el ahora, lo que se ministra en un culto, lo que me están hablando y ministrando en una casa de paz. Provoca que yo ya no entienda nada, no pueda comprender qué es lo que Dios me está hablando cuando están predicando los domingos, cuando nuestro Padre Espiritual nos está impartiendo una palabra. Provoca que yo venga a un tabernáculo y no entienda nada, que nunca me pueda conectar, que parece que todos están en la nube de la gloria, pero yo nunca logro hacer la conexión. ¿Alguno se puede identificar ahí? Yo vengo pero no siento nada. Corazón endurecido. Entonces vamos a avanzar. ¿Qué es lo que provoca un corazón endurecido? Y solamente lo voy a mencionar. ¿Qué es lo que nos vuelve insensibles a la presencia de Dios y a poder reaccionar a su palabra? Porque la palabra dice que siempre que Dios envía una palabra, siempre tiene un propósito. Y dice la palabra, mi palabra que es enviada cumplirá el propósito por el cual yo la envío. O sea, aunque usted no la reciba, la palabra no va a volver vacía. Dice, no volverá a mí vacía, dice el Señor. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada palabra que le es soltada a su vida, que le es predicada, que le es enseñada, que se le es impartida, cada palabra que viene a su vida y usted escucha, si usted no la recibe, no la atesora y no sale de este lugar con ese corazón que la quiere practicar, que la quiere vivir para que sea una realidad en su vida, esa palabra, en vez de transformarlo a usted y moverlo de una dimensión a la otra, lo que va a provocar es juicio sobre su vida. Porque Dios le dirá a usted algún día, yo te envié esta palabra, esta palabra, esta palabra, esta palabra, no la recibiste y ahora esa palabra no vuelve a mí vacía, es juicio sobre tu vida. ¿Cuántos me pueden entender? Amén. Bueno, pero este no es el propósito de Dios. Amén. El propósito de Dios es que nosotros vayamos caminando hacia el remedio. ¿Cuántos quieren caminar hacia el remedio? Amén. Porque ese es el propósito de Dios. Características entonces. Soy insensible a su presencia. No puedo reaccionar ante una palabra. Es como que la palabra, sí, yo entiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Dios tiene un propósito en mi vida, que Dios me ha predestinado, pero no sé. No puedo reaccionar. Hay una dureza en mi corazón que no me permite reaccionar al cambio. Que no me es como que me diagnostiquen cáncer. Diga, sí, me tendría que hacer quimio, pero y no sé. No sé porque la quimio estoy pensando, me puede dejar pelado, me va a hacer vomitar, me voy a poner flaco. No sé. ¿Se entiende? Usted está recibiendo el diagnóstico, se le está presentando una cura. Y no puede reaccionar hacia esa cura. Eso es lo que provoca un corazón duro, un corazón que se ha tornado de piedra. Entonces, otras características de este corazón es un corazón antipático. Mi hermano está pasando necesidad. Qué bárbaro, che. Y no me mueve nada. No me mueve a decir, amado, ¿en qué te puedo ayudar? Aunque sea, amado, voy a orar por vos, que el Señor desate algo ahí.
¿Cuántos me pueden entender? Un corazón de piedra se vuelve antipático, no puede dolerse con la situación de su hermano, no puede ponerse en el zapato de su hermano, por lo tanto no puede extender ayuda a su hermano. Amén. Y los que estuvimos en la convención saben cuán necesario es la compasión en nuestro corazón para poder llevar el evangelio, para poder ser una iglesia viva y efectiva. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Acá tenemos un amén. Ya te va a empoderar el Señor ahí. Un corazón que está endurecido, le viene la culpa después de que hizo el lío. Sí, me siento re mal, no lo tendría que haber hecho, yo sabía que no lo tendría que haber hecho, yo sabía que estaba mal, pero no sé, no podía. Un corazón que está endurecido, su conciencia le viene después. ¿Se entiende? Cuando usted dice, metí la pata y ahora no sé qué hacer, no sé cómo solucionarlo, no sé por qué lo hice. Un corazón endurecido, porque las leyes de la conciencia fueron escritas por el Señor en nuestro corazón. Y cuando yo tengo el corazón endurecido, mi conciencia no me advierte de nada. ¿Cuántos han escuchado el término, sos un inconsciente? ¿Cómo pudiste hacer eso? Sos un inconsciente. Dios puso leyes del bien y del mal sobre nuestro corazón. Por eso es que en el corazón está la voluntad. Y es importante que esto no lo perdamos. Esto es una perla, es una revelación muy importante para un hijo de Dios. La voluntad está regida por leyes de saber lo que está bien y lo que está mal. Un niño, aunque no tenga completa alcance de lo que hace, empieza cuando crece gradualmente a entender que hay cosas que están mal, pero las hace. O sea, es porque esas leyes del bien y del mal están escritas en nuestro corazón. Amén. Pero ¿sabe qué? Que el Señor, cuando creó al hombre, le dio un regalo. Y ese regalo se llama libre albedrío. Usted tiene libertad para elegir qué quiere hacer. Por eso es que si usted no quiere que Dios haga algo por usted, Dios no puede hacer nada. Porque Dios no obra por la fuerza. Dios no obra en contra de su voluntad y de la mía. Y hay áreas en nuestras vidas que solamente serán cambiadas, solamente serán transformadas cuando yo voluntariamente reconozca delante de Dios dónde he caído, dónde me he endurecido, dónde he fallado, dónde me he perdido, dónde me he desviado. Señor, esto lo hice mal, no lo sabía, ahora lo entiendo por tu palabra. Señor, ahí yo metí la pata y abrí la puerta para la maldición, y esa maldición está afectando mi vida, mi economía, mi matrimonio, mis hijos. Amén. Pero es que cuando el corazón se empieza a endurecer, deja de tener esa noción. Entonces, cuando yo caigo en pecado, mi conciencia no me advierte antes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios te habla, pero tú estás sordo. Porque el Espíritu Santo de Dios va a hablar a tu conciencia. ¿Vieron cuando uno dice, algo me desea que no lo haga? O si el Señor a lo mejor le mueve a hacer algo, le mueve a orar por alguien, o le mueve a sembrar algo, usted decía, yo sentía, no sé, algo decía dentro de mí que lo haga. Y usted después escucha un testimonio. Era el Espíritu Santo hablándole a usted. Pero cuando mi corazón se pone duro, yo me vuelvo un sordo espiritual. Y lo que el Espíritu Santo me quiere advertir, yo no lo puedo escuchar. Amén. La práctica continua del pecado, constantemente estar mintiendo, estar haciendo cosas que yo ya entendí que son pecado, que está mal hacerlo, que está mal practicarlo, que está mal pensarlo, que está mal sentirlo, que está mal enojarme y no perdonar. Cuando yo entendí que está mal, pero lo sigo practicando, eso es una práctica continua del pecado, y eso también endurece mi corazón. El estar quejándonos por todos, la murmuración, oponerse a obedecer a Dios. No, si el Señor me manda a hacer eso, pero yo no quiero porque yo no siento que sea así. Y cuando Dios te confronte, cuando la palabra de Dios te confronte,
no es lo que tú sientas que tienes ganas de hacer, es lo que el Espíritu Santo te está confrontando que debes rendir, que debes entregar para que Él venga con el cambio, para que Él venga con la restauración, para que Él venga con la renovación, para que Él quite lo viejo y traiga lo nuevo, para que Él pueda cumplir su promesa donde todo lo viejo queda atrás y lo nuevo lo hace Él. Pero hasta que yo no reconozco, hasta que yo no diagnostico, hasta que yo no veo dónde es que mi corazón se ha comenzado a petrificar, yo no puedo dejar que el Espíritu Santo de Dios venga a obrar en mí. Amén. Entonces, ustedes se recuerdan que el pueblo de Israel desde que salieron de Egipto era una queja constante. ¿Cuántos se recuerdan? Al menos los que vieron la novela el año pasado. Nos han sacado de Egipto para morir de hambre. Nos han sacado de Egipto para que moramos ahogados. Y no estaban viendo que entre el mar y el ejército egipcio, presta atención, entre el mar y el ejército egipcio que los perseguía para matarlos, dice el Señor que levantó una muralla de fuego. Ahora, la muralla esa era fuego del lado del pueblo de Dios. Pero del lado del ejército enemigo, ellos estaban en tinieblas, no se veían uno con el otro. Estaban confundidos. Teniendo tremenda señal sobrenatural ahí. Si Dios los hubiese querido sacar para matarlos, directamente no levantaba la pared y los mataba el ejército enemigo. ¿Sí o no? Pero ellos teniendo tremendo muro sobrenatural ahí, que los estaba guardando del ejército enemigo para que no los alcanzara, se pusieron a quejarse. Pero al final Moisés nos ha sacado de tierra de Egipto para morir y perecer aquí ahogados frente a un mar que no podemos cruzar. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel? Que la queja los volvió ciegos espiritualmente. ¿Cuántos pueden comprender esto? Estaban ciegos. Tremenda señal sobrenatural. Eso sucede cuando yo vengo a una casa espiritual, donde yo veo el milagro, donde yo veo que oramos y el Señor responde en una casa de paz, donde yo estoy clamando y el Señor está trayendo recursos, donde el Señor me está mostrando su fidelidad. No lo puedo ver. Escucho el testimonio, pero no me impacta, porque me he vuelto espiritualmente ciego y sordo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esta situación pueda ser revertida? ¿Cuántos ya pueden identificar cuáles son sus problemas? Yo puedo identificar cuáles fueron los míos y permitirle al Espíritu Santo de Dios que me ministre. Uno de los peores errores de un hijo de Dios es creer que ya no tenemos nada para aprender. Porque eso no es lo que enseña su palabra. Su palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará. Y Pablo dice que ese perfeccionamiento dura toda nuestra vida o hasta que Cristo venga primero. Nunca termina nuestro proceso. Jamás. Siempre hay una dimensión nueva. Siempre hay algo más, siempre hay un poco más para crecer, siempre hay un poco más para alcanzar. Si ayer el Señor me sanó aquí, mañana me puede sanar, me puede seguir sanando. Él puede seguir siendo mi sanador, Él puede seguir siendo mi proveedor. Yo no tengo que vivir de la gloria pasada, yo tengo que vivir del hoy, porque su palabra declara que el Padre nos ha bendecido con toda bendición del cielo en las regiones celestes. Pero usted y yo estamos lidiando con un mundo espiritual que se levanta con emisarios de Satanás para oponerse a la voluntad de Dios, para que usted y yo no conozcamos el propósito de Dios, para que usted y yo no podamos escuchar ese llamamiento santo, para que usted y yo no podamos cumplir con la predestinación por la cual hemos sido enviados. ¿Y sabe qué es lo que hace el diablo? Nos empobrece, nos llena de problemas, destruye nuestra integridad física con los abusos, con los golpes, con la violación, con el maltrato. Destruye nuestra identidad como hombres, como mujeres. Destruye nuestros hogares, el matrimonio, los hijos, con la droga, con el alcohol, con la violencia de género, con la violencia entre esposos, con la violencia entre hijos, con la violencia entre padres e hijos, hijos y padres. El diablo, ¿sabe qué es lo que hace? Levanta vicios, destrucción,
entretenimiento. ¿Y qué es lo que provoca todo esto? Que nuestro corazón se convierta en una roca y sea completamente insensible al llamado del Señor. Yo quisiera que juntos podamos ir a Mateo, capítulo 16, versículo 5. Levante la mano la gente que fue a la convención, bien en alto. Mire la iglesia, toda la gente que fue a convención. Siempre que uno recibe más, tiene más demanda. Amén. Hay más demanda sobre usted que sobre el resto del pueblo. Porque usted ahora tiene que ayudar a impartir lo que ha recibido. Pero además usted tiene que hacerle un lugar al Espíritu Santo de Dios para que le siga hablando y ministrando a través de la palabra de hoy. Porque ¿sabe qué es lo que sucede en las convenciones? Que como uno tiene un taller atrás del otro, es como que está empachado de palabra y se siente tan lleno de tanta palabra y tanta revelación que piensa que la de hoy no la necesita. Pero eso pasó ayer. Ahora usted tiene que conquistar el fruto de lo de ayer y antes de ayer. Pero hoy necesita esta palabra para potenciar lo que recibió ayer, para potenciar lo que recibió antes de ayer, para caminar lo que vendrá mañana, para conquistar lo que Dios va a desatar el martes, para conquistar lo que Dios le va a hablar el miércoles, para conquistar lo que el Señor le va a dar el jueves, para que usted desate en su casa de paz lo que Dios le ha hablado, para que usted llegue a los estudios bíblicos el sábado y pueda tener un corazón esponjoso ahí dispuesto a absorber más, para que usted llegue el domingo y reciba lo nuevo. Y nunca tiene que acabarse sobre su vida, nunca tiene que acabarse. Esto es lo que provoca que usted esté conectado al corazón del Padre, porque el corazón del Padre es lo que le va a traer sangre fresca, sangre oxigenada. Usted y yo la necesitamos, porque un hijo de Dios, mientras camine y milite sobre esta tierra, no puede estar su corazón desconectado del corazón de su Creador, el Padre Celestial que está en el cielo, porque Él, por causa de su amor, envió lo más preciado que tenía, Jesucristo, su único Hijo, lo mandó con la forma de un hombre y lo mandó siendo inocente a morir, a derramar su sangre, para que usted y yo podamos tener otra vez esa comunicación, esa relación, esa vitalidad, esa sangre oxigenada y nueva. Usted no la puede buscar en el mundo, usted no la puede buscar simplemente en una prédica, usted la tiene que vivir día a día a través de una relación. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Mateo capítulo 16, versículo 5. Mi esposo me dio Marcos, porque la historia también está en el libro de Marcos, pero está mejor explayada aquí. Mateo capítulo 16, versículo 5. Dice, la demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos, que eran sectas judías religiosas muy extremas, y vinieron a Jesús para tentarle. O sea, no vinieron con un corazón para pedirle, bueno, Señor Jesús, queremos recibir algo, sino que dice la palabra que ellos vinieron a Jesús para tentarle. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas Jesús respondiendo les dijo, cuando anochece, ustedes dicen, va a ser un buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Arreboles es cuando está cayendo la tarde y las nubes se ven como rojizas detrás del cielo. ¿Cuántos lo han visto? Bueno, eso es una señal de que va a haber una linda noche, que no va a llover. Pero cuando usted tiene inminente una tormenta, que hay un viento, los árboles se doblan, todo negro, ¿usted qué dice? ¿Se viene una tormenta? Bueno, ahí. Entonces, dice que Jesús le dijo a estos fariseos, a estos saduceos, que se presentaron directamente para tentarlo a él pidiéndole una señal. Le dijo, ustedes ven los arreboles que ya están indicando que va a haber buena noche y dicen, uy, va a ser una buena noche. Y por la mañana dicen, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Perdón, era al revés. Bueno, ustedes me entienden. Dice Jesús, hipócritas que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no los pueden distinguir. Claro, porque ¿qué mérito tengo yo si veo que el mundo se va a caer abajo? Se viene una tormenta. ¿Y qué es lo que antes se usaba en mi época? Decíamos chocolate por la noticia. Eso cuando yo tenía 12 se usaba eso. Oh, chocolate por la noticia.
Está como que me está diciendo algo que como que si nadie sabe lo que vos estás diciendo. Y Jesús le estaba diciendo esto a los fariseos y a los saduceos que se presentaron para tentarle. Ustedes dicen, sí, porque esto, o sea, se hacían los profetas, los entendidos en las señales y no entendían nada. No entendían nada. Dice, pero las señales de los tiempos no la pueden distinguir. ¿De qué señales hablaban? De las que estaba haciendo él. ¿Cuántos recuerdan que Juan el Bautista, el que anunciaba que el reino de los cielos se había acercado por medio de Jesús? ¿Sí? ¿Cuántos lo recuerdan a Juan el Bautista? Dice que Juan no estaba en la región donde estaba Jesús, les manda a preguntar con sus discípulos, ¿eres tú el Cristo, el Mesías prometido? Y Jesús, ¿qué le dijo? Una curiosidad y una cosa muy importante que nosotros tenemos que saber, Jesús nunca se declaró a sí mismo como el Hijo de Dios. Nunca. Cuando estaba todo el asunto de que la gente hablaba que quién era era un profeta, si era Elías, si era... Y Jesús le dijo, ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y le dijo, no te lo reveló ningún hombre, sino el Espíritu Santo de Dios. Y cuando cuando Juan manda a preguntarle si él era el prometido, Jesús no le dijo, no le mandó decir, sí, yo soy el Hijo de Dios. Le dijo, los sordos oyen, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los cautivos son libres. Y esas señales eran las que estaban profetizadas que haría el Hijo de Dios cuando viniera a la tierra. Y los fariseos y los saduceos eran terribles religiosos conocedores de todo lo que decía Isaías, de todo lo que decía Ezequiel, de todo lo que la profecía había hablado del Mesías. Pero tenían el Mesías enfrente y no podían determinar que las señales eran esas. ¿Sabe cuándo un hijo de Dios pide una señal a Dios? Cuando no conoce cómo Dios obra. Cuando no conoce la naturaleza de su Padre. Porque no tiene una relación con Él. Ay, Señor, mándame una señal de que esto es así. Ay, Señor, si vos me querés a mí, mándame una señal. Tremenda prueba te va a mandar para que aprendas. Porque nadie puede tentar al Señor pidiéndole señal. Ay, Señor, pero si vos verdaderamente sos el Dios. No. Haceme este milagro. Y chantajeamos, queremos entrar en ese juego con el Señor. Fíjense que los fariseos y los saduceos quisieron hacer lo mismo con el Señor Jesús. Y le dijo, hipócritas, generación mala y adúltera. ¿Sabe por qué le decía adúltera? Porque los fariseos y los saduceos eran judíos que habían corrompido el conocimiento de la palabra de Dios con sus propios juicios humanos. Por eso los llamó adúlteros. Porque ellos que tenían la responsabilidad de predicar y enseñar fielmente lo que los profetas habían anunciado acerca de Jesús, ellos predicaban lo que les convenía. Muchos de ellos tenían tratos con el imperio romano, estaban corrompidos. Por eso el Señor les dice, generación mala y adúltera que demanda señal. Pero señal, le dijo Jesús, no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Qué tipo de hijos cada uno de nosotros somos? ¿Qué área de nuestro corazón se está comenzando a petrificar? ¿Qué área en nuestro corazón está petrificada? Usted sabe que un área de su corazón está endurecido, aunque vengan todos los profetas de todos los tiempos, aunque venga el mismísimo apóstol Guillermo Maldonado, que el Señor le ha dado un ministerio mundial y a las naciones poderosísimo, aunque Cristo mismo se manifieste aquí, no podrá ser cambiado, porque Dios necesita lidiar con nuestro corazón endurecido. ¿Sabe por qué le digo a gente que fue a la convención que usted tiene más demanda que el resto del pueblo? Número uno, porque nosotros lo que hemos recibido de gracia lo tenemos que dar. Compartirle a nuestros hermanos lo que hemos aprendido, lo que nos han hablado, la palabra que hemos recibido para estos últimos tiempos, cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que hacerlo, qué nos han enseñado, qué nos han impartido. Esa es tu tarea y la mía. De gracia yo lo recibí, yo lo tengo que dar a mis hermanos aquí en la casa, pero además, todo lo que yo he recibido, no puedo ponerlo en práctica.
y no podrá dar fruto en mi vida si hay un área en mi corazón que aún está endurecida. Si hay un área en mi corazón que aún está adulterada, que está impura porque no le he rendido al Señor y está ahí en medias tintas. ¿Cuántos me pueden entender? Diga corazón de carne. ¿Cuántos quieren ese corazón? ¿Cuántos quieren ese corazón? Y no es imposible, está al alcance de su mano y de la mía. Amén. Entonces, a mí me gustaría que en el versículo 5 y 6 podamos leer ahí en el mismo capítulo, si ustedes están leyendo conmigo. Fíjense en lo que sucede luego de este evento. Fíjense lo que sucede luego de este evento. Yo quiero que usted pueda aquí prestar toda su atención, porque aquí es donde el Señor tiene que soltar su mayor revelación para que nosotros podamos ser ministrados. Entonces dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y entonces los discípulos pensaban dentro de sí. Les entró como el apuro. Escuchen lo que sucedió en este contexto. Jesús había alimentado. ¿Cuántos se acuerdan de los dos eventos donde Jesús se alimentó? Con la cesta de 5 panes y 2 peces y luego con los 7 panes. En 2 ocasiones Jesús dio de comer a la multitud, solamente con esa cantidad. Y en las 2 ocasiones sobró 12 canastas de pan. Si usted no lo recuerda, ahí le va todo el compendio. Luego de ese evento se le presentan los fariseos, el evento que vimos anteriormente, y los saduceos para tentar a Jesús le pedían una señal. Luego de ese episodio se suben todos a la barca, Jesús con los discípulos. Y entonces, ¿qué pasó? Que ahí los discípulos estaban hablando, che, nos olvidamos de traer pan, lo que significaba que iban a pasar hambre. Tenían un solo pan. Entonces Jesús les dice, discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces ellos pensaron dentro de sí, el Señor Jesús está diciendo esto porque nos olvidamos de traer pan. Y entendiéndolo Jesús, porque el Señor sabía de lo que estaban preocupados, le dijo, ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entendieron aún? ¿No se acuerdan de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogieron? Ni tampoco se acuerdan de los 7 panes entre 4.000. ¿Y cuántas canastas recogieron después de ambas ocasiones? ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces los discípulos le cayó la ficha y entendieron que Jesús no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, porque ellos pensaban que de lo que comían. Y Jesús dijo, no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca. O sea, usted me puede entender. Jesús le estaba ahí como zumbando ahí con una pandereta. Hello, hello, hello. No entendieron nada. Porque pensaban que Jesús le estaba hablando de la levadura del pan. Pero ustedes no entendieron nada. Acaban de ver que le dimos de comida a 5.000 con 5 panes. A 4.000 con 7 panes. No entendieron nada. Entonces, dice que ahí entendieron que no les estaba hablando de la levadura del pan, sino que cuando Jesús le hablaba de la levadura de los saduceos y de los fariseos, les estaba hablando que se guarden de la doctrina de ellos, porque la doctrina de los fariseos y de los saduceos era una doctrina que estaba adulterada.
¿Sabe qué significa eso? Que esta gente religiosa, con ese espíritu inmundo de estructuras y de reglas y de leyes que ningún hombre podía seguir, porque ni ellos mismos la podían cumplir y poner en práctica en su propia vida. Por lo tanto, eran predicadores de algo que no podían vivir. Eran predicadores y enseñaban algo de lo que no daban fruto. Jesús les dijo a sus discípulos: les advierto ahora, media pila acá, pongan atención, no se contaminen de esa levadura, de esa doctrina adulterada. Porque esa doctrina, ¿saben por qué estaba adulterada? Porque los fariseos y los saduceos le dieron la forma que a ellos les convenía que tuvieran. ¿Cuántas cosas en este tiempo el Señor nos está hablando y nosotros nos hacemos oídos sordos? O el Señor nos está hablando y queremos acomodar la palabra de Dios a nuestra circunstancia para justificar que tenemos un corazón duro, que tenemos un corazón que se ha adulterado con las cosas del mundo, que tenemos un corazón que no se quiere rendir, que tenemos un corazón que ya se ha apercibido de lo que Dios te ha hablado, pero te estás resistiendo a su ministración, te estás resistiendo a ser libre, te estás resistiendo a ser transformado, a ser cambiado. Y te digo esto en esta noche: el Espíritu Santo de Dios te dice que hasta que tú no rindas ese área de la que Dios te está hablando, porque yo no la conozco, pero Él sí. Y si tú te sientes confrontado en esta noche, es la palabra de Dios y el Espíritu Santo el que te está confrontando con su palabra. Porque yo no sé cuál es tu área, yo no sé cuál es ese área en tu corazón que aún no se ha dejado rendir. Pero hasta que tú no lo rindas, es una piedra. Y tú necesitas que el Señor en esta noche te lo quite, te haga un trasplante de corazón y te dé un corazón de carne. Te digo esto: ese corazón de carne es un corazón que va a comenzar a sensibilizarse otra vez. Usted sabe que cuando un cuerpo tiene mala circulación, las extremidades son las primeras que sufren. Vieron que en las mujeres, cuando hay mala circulación, lo primero que se arruinan son las venas y comienzan a salir varices. Y en la gente anciana se comienzan a poner como moradas ciertas áreas de su cuerpo. Eso es por falta de oxigenación. Pero cuando el Señor restaure ese corazón y te ponga un corazón de carne, vas a empezar a bombear otra vez esa sangre que viene del Padre, esa sangre de su corazón que va a comenzar a sensibilizar otra vez tu vida espiritual, que va a comenzar otra vez a reencaminarte en sus propósitos. Aquí hay mucha gente que ha recibido palabra, que ha recibido promesa. Y te digo lo que yo he enseñado y el Señor me ha mostrado cuando estoy en salón de clase aquí enseñando a líderes, formando a líderes. Una promesa y una palabra que tú recibiste, sea por su palabra, sea por profecía, sea a través de un siervo del Señor, no se va a cumplir en sí misma si tú no caminas hacia esa palabra. Si tú no comienzas el proceso por el cual Dios te va a someter para que esa promesa sea una realidad sobre tu vida y tú comiences a desatar ese propósito y tú comiences a caminar en ese llamamiento santo que el Señor te ha dado. Muchos van y vienen de la iglesia y nunca su vida cambia. ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios? Un Dios que en su palabra dejó escrito que usted y yo tenemos predestinación, tenemos propósito, llamamiento santo. Usted sabe que desde el momento que usted nació, el Satanás le asignó demonios, Satanás le asignó maldiciones que sus generaciones anteriores le han permitido la entrada a la miseria, a la pobreza, a la fornicación, al adulterio, a la inmoralidad. Esa maldición ha traído idolatría, le ha estado cobrando su bendición sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su economía, sobre su familia, sobre su relación, sobre su matrimonio. Y mientras nosotros pensamos que nada sucede, el apóstol Mario Álvaro enseñaba esto en uno de los talleres en la convención. Un hijo de Dios no puede ignorar que hay una constante actividad demoníaca a nuestro alrededor. Por eso cuando Cristo vino, Él traía en su lomo el reino de los cielos. Él era el único que lo podía traer, porque su naturaleza no era la naturaleza de Adán. Cuando Satanás lo confrontó, le dijo: tú vienes a mí y nada tienes en mí, porque yo no tengo la sangre, la simiente, la descendencia de Adán, yo tengo la del Padre. Y como yo tengo la del Padre, yo traigo el reino de los cielos. Y instantáneamente los demonios se comenzaban a manifestar y decían: ¿qué tú tienes, Jesús Nazareno? Que has venido antes de tiempo a
atormentarnos, a torturarnos. Siempre que el reino de los cielos se manifieste en tu vida, va a haber una confrontación, va a haber una enfermedad, alguien se va a desmayar, alguien se te va a enfermar, tu economía va a quebrar, el auto se te va a fundir, se te van a comenzar a arruinar todas tus cosas, porque hay un choque de reino, hay un choque de reino, hay un choque de reino, hay actividad demoníaca asignada, hay actividad demoníaca asignada, pero este es el tiempo, te dice el Señor, ven a mí, rinde tu corazón, y yo quitaré ese corazón de piedra insensible, ese corazón de piedra que no ama a los perdidos, ese corazón de piedra que no te permite salir y predicar el evangelio. Salir y predicar el evangelio no es una opción, es un mandato. He aquí, dijo Jesús, yo los comisiono, yo los envío, ustedes son mis embajadores, mis representantes aquí en la tierra. Dios te envía a amar al perdido, a abrazarlo, a suplir su necesidad. Este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo. Dios quiere lidiar con tu corazón y con el mío, pero no para juicio. Él no quiere avergonzarte, Él no quiere traer juicio, Él no quiere traer condenación, porque Juan 3:17 dice, para esto ha venido el Hijo de Dios. Él no vino a condenar al mundo, Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Él no vino en esta noche a juzgarte. Él no te está diciendo tú eres una persona mala. Él te está confrontando para que tú seas cambiado. Porque cuando tu corazón sea cambiado, todas tus promesas, todas las profecías, los propósitos comenzarán a desatarse sobre tu vida. Apágame esta luz, amado. Rápido, hay una melodía de piano, por favor. Aleluya. Sambreya la macaya la masa. Salabreya la macaya la masa. Aleluya. Salabreya la macaya. Cuando Ezequiel profetiza sobre el pueblo de Israel, necesito mi Biblia, por favor. O a ver, acá me pones en la pantalla Ezequiel capítulo 26 versículo 27. Ezequiel 26 versículo 27. Sándele que breca la masaya. Cierra sus ojos, levante su mano, no se distraiga. Aleluya. Aleluya.